y las cosas están así. Recientemente, uno de nuestros colegas, ¿verdad?, perdió la vida por defender sus territorios, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica, los derechos hay que revisar con lupa cuando se trata de pueblos indígenas, porque hay diferencia y hace diferencia en todos los aspectos. En el aspecto educativo, la educación o la interculturalidad llegó en 1987 en Costa Rica. Pero un maestro para un territorio que atienda a más de 5 escuelas y cada escuela está a 5, 6, 8 o más horas de distancia. Él o la maestra vive caminando para dar lecciones solamente 1 o 2 horas nada más, ¿verdad? Esto no es una educación intercultural, ¿verdad? Y los programas que se aplican ahí son programas hechos desde acá, Jamás un programa hecho de fuera, del lugar donde se quiere ver la mejoría, va a tener un impacto esperado. ¿Ok? En el pasado, mi pueblo le llamaban Guaymil. Y era bien difícil hablar estos temas con los lingüistas. Los lingüistas son defensores de que nosotros adoptemos esta forma de adjetivo mal, de mal gusto, guaymil. Nosotros somos nobles, al igual que los niños, nuestro pueblo habla 2 idiomas, que es el buglé. Los dos estamos juntos. En Costa Rica hay muy poco buglé, pero en Panamá hay una gran cantidad de buglé, ¿verdad? Pero para los expertos, buglé y no en Costa Rica es la misma cosa. Es como decir brillo y cabeza. Es cierto. Entre brillo y cabeza hay muchas similitudes, pero hay diferencias. Para entender esa diferencia, ya sea que uno tiene que vivir en ese pueblo o entender ese idioma para entender todo el contexto de esa cultura. Es lo mismo que pasa con nosotros, los guaguas. Los guaguas son la gran mayoría y la minoría, pero todos los vestimos tal como ustedes me están viendo. Nuestra diferencia está en nuestros idiomas, no en nuestra vestimenta, no en nuestra comida, nada de eso, pero somos diferentes. De hecho, mis abuelas contaban que el buglé es el idioma sagrado, ¿verdad? Por medio del idioma buglé, son nuestras autoridades quienes hablaban ese idioma para poder comunicarse con el más allá. Mi pueblo cree firmemente en los sueños, profundamente en los sueños. Por contado a mi abuela que sus abuelas, sus tatarabuelas le contaban que de repente en la comunidad móvil nace un personaje. Este personaje era distinto, nace con 2 cabezas. Y este personaje se le dio cuidado distinta a los demás niños. Y a la abuela decía, así como hay árboles, hay cosas en nuestro alrededor que por razones que no conocemos no dan frutos. Así mismo hay seres humanos que no pueden explicar. Y cuando algo sucede es porque algo que está fuera de nuestro alcance va a suceder. Fíjense que este personaje nace de una familia que nunca había tenido hijos y nace de 2 cabezas. Y decía que este programa de 13 dice que nos van a visitar, nos van a masacrar, porque aquellos flores, porque aquellas cosas están pasando. Esta personaje viene de diferentes lados,
y nuestro pueblo debe prepararse para morir o para resistir. Fue así como de repente él dijo, ya llegó el momento. Fue cuando llega Cristóbal Colón a los pueblos noveles, según el relato de los noveles, ¿verdad? Y él dijo, para que ustedes puedan ser emprendedor y mantener su cultura y su identidad, deben matarme. Matarme y por dar mi cabeza en sus hombros, porque una cabeza tenía la otra persona y la otra de la paz, ¿verdad? Entonces, una de esas estaba observando el mar más allá para ver cómo estaba. Pero ¿quién quiere matar a su líder cuando ha liderado muy bien en la comunidad? Nadie se anima a matar cuando el líder es muy bueno en muchas cosas, todas. Fíjense que los jóvenes no lo mataron, y lo mataron los Zulia. Nosotros le decimos a los no indígenas Zulia, pero del idioma español, ¿verdad? Zulia es la persona, Zulia es el idioma, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre decir, porque los lingüistas siempre malinterpretan nuestra forma de, les gusta jugar con nuestros idiomas, son especialistas en nuestros idiomas. Entonces, fíjense que hay un bichito en la casa, en toda la casa, rica, pobre, humilde, está en la casa, no hace diferencia, ¿verdad? Si tenemos el último modelo de carro, ¿no? Etcétera. Es la cucaracha. Esta cucaracha nosotros le decimos suyagua. Entonces los lingüistas dicen la asimilación y ustedes lo dicen suya, ustedes también lo discriminan. Eso no es así, ¿verdad? Una cosa es suya y otra cosa es suya, ¿verdad? Entonces, siempre han querido jugar con nuestra forma de comunicación, ¿verdad? Y gracias a Dios, algunos de los jóvenes se han atrevido a desmentir este tipo de cosas, ¿verdad? Porque se vale, y creo que todos coincidimos ahí, se vale reivindicar, se vale decir hasta aquí. Vamos a cambiar, vamos a mejorar, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer las cosas con las mismas condiciones, ¿verdad? Porque nos ayudamos. Costa Rica no sería un país rico sin la diversidad lingüística, sin la diversidad étnica, sin la diversidad de la cultura que hay en nuestro país, y un sinnúmero de cosas. Los pueblos indígenas fueron y seguimos siendo los primeros guardianes del bosque. Hicieron un modelo que se llama Parques Nacionales. Y hay parques nacionales en Costa Rica, en donde los pueblos indígenas están dentro de ese parque. No tomaron en cuenta que ahí había seres humanos, y hay seres humanos, ¿verdad? Y uno de ese parque, que se llama, todo el mundo lo conoce porque es declarado como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, ¿verdad? El Parque Internacional de las Estrellas. Es un parque que cruza desde la arena hasta acá, ¿verdad? Y comprende muchos pueblos en ese lado. En fin, a veces nosotros nos vemos como niños, ya dije, y también nos vemos como salvajes o animales, ¿verdad? Porque la ley costarricense dice que dentro de nacional o área protegida no debe haber, pero eso hay que revisar cuando se trata de los pueblos indígenas. Y para poder entender esto, por supuesto que nosotros como personas indígenas, lo invitamos a caminar en nuestro territorio, a conocer a primer mano, para poder entender la vida en la área metropolitana. En el caso de San José, tenemos que entender el idioma. Sin eso, quizás no podría entender qué significa, en el caso de Costa Rica, los semáforos, los colores de semáforos. Ustedes deben ir en las comunidades indígenas a caminar para que vean cuál serpiente es peligrosa, ¿no?
¿verdad? Esos son nuestros mapas. No hay otro. Los ríos, ¿en qué momento va a crecer y va a crecer? Porque no siempre cuando llueve el río crece. No siempre. Pero ¿en qué momento? Todo eso hay que revisar, y lo invito a que se acerque a las comunidades indígenas y verá que vale la pena hacer este tipo de reflexiones. Y cuando nosotros, en caso de Panamá, que es el ejemplo vivo actualmente, defiende los recursos naturales, no está defendiendo el recurso natural, está defendiendo la vida humana. Tenemos un problema de cambio climático. Vale la pena seguir acumulando, o dejar una herencia desierta, un país, un mundo lleno de problemas, de enfermedades a nuestros hijos. Los pueblos indígenas desde hace muchos años vienen diciendo que no. Desde la llegada, antes y después de la colonización. Hablar de la colonización para nosotros es abrir una herida muy profunda que no está sanada. Esto es nuestra memoria sangra recordar esto. No es un recuerdo que uno quisiera recordar, pero tampoco podemos olvidar porque aún queda mucho que hacer. Con esto nos impusieron una serie de cosas. Nos dijeron que Dios nuestro, y Dios de lo que no habla, no ve, lo nuestro como era en adoración a satanismo. Pero Dios era el acercamiento a Dios. Es el mismo concepto. Cuando uno habla de Dios, habla de un ser que no conoce, un ser supremo, amable, bondadoso, servicial, hasta ahí. Pero no sabe si el Dios está abajo, o está arriba, o está con nosotros. Igual la civilización moderna. Bueno, no me gusta decir la civilización moderna porque todos nosotros ya teníamos una civilización, pero fueron borrados, fueron extinguidos. Y aquí las abuelas que se animaron a esconderse, somos los hijos que estamos aquí presentes hablando de esto, si no estuviéramos aquí quizás. Ok, en Costa Rica, la gran mayoría de los pueblos indígenas están en la ladera. Siempre me gusta llevar esto en las discusiones porque es importante mencionarlo. Está en la ladera, está en las montañas, está en los lugares casi inaccesibles. ¿Por qué? Nadie pregunta en Costa Rica el por qué los indígenas viven en estos lugares. Pero sí dicen que es difícil vivir en Alta Talamanca, es difícil vivir en Ponte Bonita. Nosotros vivimos en esa zona no por elección, es como una medida de protección. Nos expulsaron de la tierra más fértil, de la tierra más llana. Nos corrieron, era morir o vivir. Entonces, por eso es que nosotros vivimos en los guindos, en la área de deslizamiento, en los lugares más difíciles para una manera de quizá hoy hablar acá. Mi gente, si no hubiera hecho quizás yo no estuviera acá, compartiendo con ustedes un tema tan doloroso como es el tema. Cualquier tema es muy doloroso para nosotros como pueblos indígenas. Si vamos a hablar del medio ambiente, es muy doloroso porque nuestro pueblo en gran mayoría dependía de los recursos naturales, no solamente de los signos, sino también del alimento. La área verde es la refrigeración natural nuestra, donde nosotros recolectábamos todos. Pero nos dijeron que no, tenemos que tener en la refrigeradora, en la casa, todas esas cosas, porque ese es el sabor. ¿Verdad? En Costa Rica hay un concepto de mejora de tierra, por ejemplo. Mejora de tierra es tener todos los bosques abajo y llenos de zacate. Casualmente, reciente estaba teniendo una conversación con una autoridad que tiene que ver con recursos naturales y les decía, tenemos que revisar ese concepto, porque lo que para ustedes es mejora,
para nosotros es destrucción. Para nosotros ¿quién va a decir una área en donde no debe vida es mejor? Donde no hay vida, no se ve, solo ganados o plantaciones en el caso de Costa Rica, bananeras, cafetaleras, piñeras y palma aceitera. Para de contar, ¿verdad? ¿Cuántos químicos no se echan ahí? Adivinen que las aguas potables hasta dónde llegan. A nosotros nos enseñan que el agua que fluye del naciente no es potable. Tiene que pasar por tubo y por tubo. Ese es el problema. Pero mis abuelos dicen, no, el agua potable se filtra y se quita todo lo malo y sale lo mejor. Ese es el mejor agua que siempre. Pero la agua en Costa Rica es distinta. El desarrollo en Costa Rica es muy distinto a la nuestra. El desarrollo en Costa Rica para la sociedad occidental, como ejemplo, hay que caminar hacia el norte y para el pueblo indígena vamos a caminar hacia el sur. Están opuestas. Están opuestas porque nuestro modelo de desarrollo es que tenemos que consumir lo necesario y pidiendo permiso para cada cosa, lo mínimo o lo básico. Pero en el parte norte tenemos que exterminar ya todos los bosques abajo, y después veremos qué hacemos para tomar agua, y después veremos cómo vamos a inventar medicamentos para vender caros, etc. Entonces es una situación muy difícil. El tema de colonialismo es un tema que está en discusión recientemente, cada vez más. Y qué bueno que los colegas de otros países nos visiten para que podamos compartir esto, porque cuando se trata de los pueblos indígenas en Centroamérica, casi toda es igual. Podemos ver el ejemplo de Panamá ahorita mismo, en Costa Rica. Ya hemos pasado y volveremos a pasar si es necesario. Ha habido un asesinato donde el que asesinó salió libre, sin ninguna condena, ¿verdad? Y eso a pesar de que en una conversatorio de pública él admitió que la etc. Entonces, pareciera que para los que juzgan en el Estado costarricense la vida indígena, en algún momento no tiene sentido hacer justicia. Pareciera que no. Y esta persona gozaba de una protección de las Naciones Unidas, en donde se le había mandado una serie de medidas, ¿verdad? Especialmente con el relator de los pueblos indígenas y los pueblos. Ok. Quiero decir que dedico a la interpretación. Con esto, a mí me encanta el idioma mío. Ustedes me dicen cuándo. Sí, estoy trabajando. Gracias. 10 minutos. Gracias. El idioma. A mí me encanta el idioma mío. Tengo años dedicados a interpretar. Y una cosa es interpretar y otra cosa es tratar de enseñar. Porque nuestro idioma y nuestra educación es oral, no es escrita. ¿Verdad? Entonces, cuando se habla de la oralidad, especialmente los lingüistas dicen, quiero entender y a dónde va esto, a dónde va aquello. Ok. Imagínense que nosotros tenemos 18 clasificaciones de humanidad. Cuando yo llego en un sistema judicial, me dice el artículo tal, ¿cómo voy a decir el artículo tal, el inciso tal, etcétera? ¿Verdad? Eso es complicado, porque a nosotros nos exigen que tenemos que traducir, no interpretar. Y en algunos momentos he servido también de asesor y le digo, lo que pasa es que ustedes tienen que entender un poquito a nosotros, darse la oportunidad de entender a nuestra cultura, que es distinta.
hay frases, palabras. Por ejemplo, los lenguajes de los médicos, mi pueblo nunca lo va a escuchar, mi pueblo lo va a interpretar. Lenguaje de materias legales, un poquito. ¿Cómo lo van a interpretar? En donde se habla de leyes. Jurisprudencia. ¿Qué es jurisprudencia para la justicia? La ley debe usar a cuarta. Y si yo digo que la elevo, y no me culpa, te envío a la tercera, cuarto piso. ¿Pero qué? ¿A qué voy a ir al cuarto piso? Por decirlo así, ¿verdad? Eso no se entiende. Entonces, en Costa Rica hay muchas cosas que hacer, igual que los países. Tenemos problemas de todo tipo. Guardo la esperanza de que lugares como este en las universidades haya voces indígenas, pero que se escuche y que no se les grite. No sé si a la pregunta me extendí más, perdón. Gracias. No tenemos mucho tiempo porque nos falta una ponencia antes del almuerzo, pero una preguntita nomás. ¿Se puede? Quizás. Y además vamos a tener tiempo de discusión por la tarde. Sí, es que si no, no vamos a poder, no van a poder presentar todo. Ya, avanzar. Bueno, ya para, solo fotos nada más traen para que puedan compartir. Entonces, atención, se puede. Disculpen, una pregunta mientras atención se organiza. Si quieren hacer una pregunta, está bien. Sí. A ver quién se anima. Sí, puede responder a ellos mientras que yo estoy. Bueno. Muchas gracias. Gracias.